descubierto el increíble secreto de esta abuela que transformó vidas enviando dinero cada mes. María, una abuela de 75 años, se sentaba frente a su máquina de coser en su pequeño hogar de adobe en Oaxaca, sintiendo el roce del hilo entre sus dedos. Para muchos, era solo una costurera, pero para sus 3 hijos, era el pilar invisible del que dependían. Cada mes, con gran esfuerzo, enviaba parte de su escaso salario a la ciudad, creyendo que cada centavo contribuía a un futuro mejor para ellos. Sin embargo, en su corazón, un dilema se gestaba. Su sacrificio fácilmente pasaba desapercibido, incluso desde la lejanía, mientras las risas de los niños resonaban afuera. María no podía evitar que sus pensamientos se enredaran en la desesperación. ¿Acaso sus hijos valorarían el esfuerzo que ella hacía? En su mente, las imágenes de ellos luchando en el mundo urbano se mezclaban con recuerdos de su niñez, cuando el amor y las tradiciones parecían más importantes que el dinero. La angustia la envolvía. Cada costura era un recordatorio de los sueños que había dejado atrás en nombre de una familia unida, aunque distante. Ana, la más joven de sus hijas, empezaba a cuestionar la validez de aquellos envíos. Ella veía cómo sus hermanos se encaminaban hacia el éxito con el peso de las expectativas sobre sus hombros y una insatisfacción latente. Mientras leía mensajes de grupos de redes sociales donde otros buscaban aprender, crecer, sobre todo, sobresalir, se sentía atrapada en la rutina de su hogar. Pero fue su propio descubrimiento el que cambiaría su perspectiva. Un viejo cofre en el desván, un cofre que le revelaría no solo secretos, sino su verdad. Las cartas y fotografías que encontró hablaron de sacrificios que desconocía y de un fondo de ahorros que María había creado en silencio. La confusión la invadió, su respiración se tornó irregular. La idea de que toda esa dedicación y amor podrían estar ocultos prendió una chispa de determinación en su pecho. ¿Por qué su madre no les había contado? Ana, llena de angustia, dudaba si su ambición podría ir en contra de la dignidad que su madre siempre les había enseñado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión crecía. Cada día, Ana se sentía más ansiosa, atrapada en un tira y afloja emocional. ¿Debía confrontar a su madre y exigirle respuestas? La idea de traicionar el legado que había constituido una fuente de amor en su vida era desgarradora. Pero a la vez, una necesidad apremiante de desvincularse de la sombra del sacrificio la atormentaba. La familia parecía estar en una encrucijada, la tensión acumulándose lentamente. La pregunta de si la ambición personal debería prevalecer sobre el amor incondicional comenzaba a retumbar en su mente. En una cena familiar, Ana se armó de valor. La mirada de su madre, llena de amor y amargura, la paralizó. ¿Por qué nunca nos dijiste? Las palabras cayeron pesadas entre ellas, y el silencio creó una atmósfera electrificada. En ese instante, lo que había sido una vida de sacrificios y enseñanzas se enfrentaba a un inminente colapso. ¿Harían sus hijos un uso justo de los sacrificios de María? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras una figura familiar aparecía en la puerta, trayendo consigo noticias que podrían cambiar el rumbo de la familia para siempre. Ana sintió como las palabras se ahogaban en su garganta mientras observaba la expresión de su madre. La incertidumbre se adueñaba de ella, creciendo como una sombra oscura que amenazaba con envolver cada rincón de su ser. Cuando la figura en la puerta hizo su entrada, la tensión en la habitación se intensificó. Era Pedro, el hermano mayor, con un brillo inusual en sus ojos, como si llevara consigo una carga de revelaciones. ¿Qué pasa, Pedro?, preguntó María, mirando con preocupación a su hijo. La atmósfera era densa, su corazón latía al compás de una creciente inquietud. Creo que todos necesitamos escuchar lo que tengo que decir, dijo él, tomando un asiento en la mesa, lleno de una energía desconocida. Lo que compartía era la noticia de una nueva oportunidad de empleo en la ciudad, pero a Ana no le interesaba eso. Lo que realmente la intrigaba eran las implicaciones de su revelación. Mientras su hermano explicaba los detalles del trabajo,
Ana reflexionaba sobre su propia posición. La promesa de un futuro exitoso parecía brillante, pero ¿a qué costo? Mientras Pedro seguía hablando, su voz se desvanecía en un murmullo y sus pensamientos se centraban en su madre. Había algo profundamente inquietante en la forma en que siempre habían dependido de esos envíos de dinero, como si el sacrificio de María fuera el hilo invisible que sostenía a la familia unida. La necesidad de confrontar la situación la abrumaba. Ana sabía que no podía continuar así, cada decisión que tomara frente a su familia tendría consecuencias. Finalmente, una verdad ineludible se alzó como un faro en su mente. No podía callar más, la cena concluyó, pero el peso de su verdad seguía presente. «Necesito hablar contigo, mamá», dijo Ana al borde de la desesperación, haciendo un gesto hacia el patio, donde podían estar solas. El viento acarició sus rostros mientras se alejaban de la mesa. Una vez en el exterior, Ana respiró hondo, cargando el aire de un pasado que no había comprendido. «Encontré ese cofre y lo que vi me hizo cuestionar todo». Las palabras salían rápido, como un torrente que luchaba por liberarse. «¿Por qué no nos dijiste que tenías ahorros? Que te has sacrificado todas estas décadas». María, con una expresión entre sorprendida y triste, la miró con ojos empañados. «Porque quería que ustedes fueran libres de decidir su propio camino. Mis sacrificios no deben ser una carga para ustedes». La respuesta de su madre resonó en el aire, y Ana sintió como su mundo se desmoronaba. Libertad, amor y deber se entrelazaban en una danza destructiva. ¿Podría realmente alejarse de la sombra de su madre y forjar su propio destino, con o sin la promesa de esos sacrificios? La confusión se enredó aún más en su corazón mientras la ansiedad crecía. Estaba atrapada entre la lealtad y su deseo de volar. Ana, cuestionándose cada decisión que había tomado hasta ahora, entendió que su crecimiento personal no podía ser a costa del sacrificio de alguien más. Se sentía más fuerte, con una determinación renovada para cambiar su narrativa. «Si me permites, quiero encontrar mi propio camino, mamita, pero necesito saber que estás de acuerdo». La voz de Ana, aunque temblorosa, sonó firme. A medida que las palabras se asentaban, una nueva pregunta se instaló en su mente. ¿Podría María aceptar que su hija buscara la independencia, realmente encontrar una vía hacia su propio futuro sin herir el legado familiar? Mientras el sol se ponía, bañando el mundo en un dorado cálido, Ana supo que la conversación apenas comenzaba. La batalla por la libertad y el amor se abría ante ella, y no había marcha atrás. Las palabras de María resonaron: «Debes descubrir tu propio sueño», y Ana sintió como si cada sílaba le otorgara un poder absoluto. Sin embargo, el eco de esas palabras abrigaba un desafío. La realidad no siempre sería afable. La libertad siempre conlleva su propio precio, y el de Ana no había sido pagado aún que el futuro se dibujaba incierto y lleno de posibilidades, pero un nuevo dilema apareció: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para crear su propia historia sin traicionar el legado de su madre? Una decisión se avecinaba, y el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Ana se despertó esa mañana con el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. Aquella conversación en el patio había sido un punto de partida, el primer bastión de un viaje que no apenas comenzaba. La determinación ardía dentro de ella, pero la confusión seguía presente. Su vida había estado marcada por el sacrificio y la dependencia. La idea de buscar su propia independencia parecía terriblemente abrumadora. Mientras se preparaba para la jornada, un pensamiento la asaltó. Su madre no había sido la única que había sacrificado tanto. Ana sentía que ella también debía enfrentar sus propios miedos y limitaciones. Trabajar en una tienda de barrio no la había llenado, pero la seguridad que ofrecía la mantenía estancada, en una burbuja de comodidad que comenzaba a ahogarla. Tomó la decisión de asistir a una feria de empleo que se celebraría ese fin de semana en el centro. Ciertamente, su madre había abierto la puerta, pero ahora era su responsabilidad atravesarla. Cada paso que daba estaba impregnado de nerviosismo. La idea de enfrentarse a un futuro desconocido era aterradora. ¿Cómo podría convencer a otros de su valía si ella misma había dudado tanto? En la sala, rodeada de otros solicitantes, se sintió pequeña y vulnerable. Un mar de rostros desconocidos la envolvía en una energía palpable que podía saborear, una mezcla de ambición, esperanza y, en algunos casos, desesperación. Ana se dio cuenta de que no estaba sola. Cada uno de ellos también cargaba sus propias historias, sus propias luchas.
Pero, por otro lado, el desafío era personal. ¿Cuál sería su historia? Esa que se sumaba al sacrificio de su madre o una nueva trama que escribiera ella misma. La primera oportunidad que encontró fue en una empresa de tecnología. En su mente, ese mundo distaba mucho de su realidad actual, y eso le generaba ansias de experimentar algo nuevo. Al sentarse frente al reclutador, Ana se esforzó por proyectar una imagen segura, realizando un balance entre su deseo de independencia y la incertidumbre que aún la abrumaba. ¿Qué te motiva a querer trabajar aquí?, preguntó el reclutador mientras observaba su currículum. Ana tuvo que agudizar su ingenio para evadir sus dudas. En lugar de hablar sobre su experiencia, decidió compartir su deseo de aprender, de ser parte de un equipo que crea, de aportar algo valioso. Sus palabras parecieron romper el hielo. El hombre estaba atento, casi expectante. Creo en la evolución constante, continuó, sintiendo como sus nervios se transformaban en una chispa de entusiasmo. Quiero crecer y adquirir habilidades que me permitan ser independiente y contribuir a algo grande. Mientras hablaba, Ana sintió que su voz resonaba en sus propios oídos. La propuesta de ser parte de un cambio, de no solo ser la hija de María, la que siempre dependía de los sacrificios de su madre, sino de ser Ana en toda su plenitud, comenzaba a tomar forma. Una sensación de empoderamiento la envolvía. Por primera vez, sus palabras ya no parecían un eco de la historia de su madre, sino un canto propio. La entrevista concluyó, pero los nervios no se disiparon. A medida que se alejaba, sintió una mezcla de entusiasmo y miedo. Sabía que los resultados podrían ser adversos, pero por primera vez, había creído en su narrativa. Esa noche, Ana se encontró reflexionando sobre la conversación que había tenido con María, sobre la dimensión de la libertad que conocía apenas. Su propio cambio personal la llevará a rediseñar su vida, a reconstruirse. Pero el desafío estaba lejos de terminar. ¿Cómo compartiría esta nueva versión de sí misma con su familia? Tenía que prepararse para la inevitable confrontación de su verdad y cómo sus decisiones afectarían a quienes amaba. Mientras la luna se alzaba, Ana sabía que la carga de la libertad no era solo suya, también era un desafío para los que la rodeaban. Era hora de dar un paso más, pero en su mente resonaba una nueva pregunta. ¿Estaría lista su madre para aceptarla, no solo como su hija, sino como una mujer que estaba forjando su propio camino? Una decisión crucial se perfilaba en el horizonte. Ana despertó esa mañana con un nuevo compromiso hacia sí misma. Los pensamientos inquietos de la noche anterior quedaron atrás, haciendo espacio para una determinación renovada. Necesitaba actuar. Esa feria de empleo ya no era solo un evento, sino una oportunidad para reafirmar su identidad. En su mente, la imagen de lo que deseaba ser empezaba a tomar forma. Miraba al futuro con una mezcla de curiosidad y resolutez. A medida que los días pasaban, se dedicó a investigar más sobre la empresa de tecnología que había roto barreras en su mente. En su escritorio, rodeada de hojas garabateadas con notas, estrategias y algunas preguntas a modo de examen personal, Ana se dio cuenta de que tenía habilidades que antes consideraba insignificantes. Su capacidad para aprender rápido y adaptarse la colocaba en una posición única, incluso en un sector que siempre le había parecido inalcanzable. Con cada página que leía y cada video que visualizaba, su confianza crecía. Se entrenaba a sí misma en las herramientas que había descubierto, narrando su propia historia contada con pasión en cada micromomento disponible. Se recordó a sí misma no solo como la hija de María, sino como la estudiante perseverante que era. Esto requería tiempo, pero la emoción la guiaba, y esa plenitud se la debía a la iniciativa escondida en su interior. Un miércoles, decidió practicar una presentación frente a su espejo. Se miraba con exigencia. Las palabras fluyeron con mayor claridad. Soy Ana, empezó, y estoy lista para enfrentar los desafíos que trae el mundo de la tecnología. La voz que antes temblaba, ahora era firme. Mientras practicaba, reflexionaba sobre cómo compartir la noticia con su madre, cómo su posible éxito afectaría la dinámica familiar. La relación con María siempre había sido de respeto, pero nunca habían cruzado la línea hacia una verdadera conversación sobre sus aspiraciones. Esa mañana, la idea de revelar sus sueños comenzó a convertirse en una constante. Ana sabía que el momento se acercaba. El siguiente paso no solo era avanzar en su carrera, sino abrir una nueva dinámica en su hogar. Se sintió atrapada ante la expectativa de ser vista en su autenticidad, sin los filtros de sus antiguas inseguridades. Llegó el día en que recibiría la respuesta de la entrevista.
Mientras se preparaba, la nerviosidad regresó, pero no como un enemigo. Era un pináculo de confianza. Podía sentir como su corazón latía con fuerza, recordándole que todo lo que había aprendido la había llevado hasta aquí. El mensaje en su teléfono llegó como un estruendo en su pecho: nos gustaría ofrecerte el puesto. Al principio, las palabras fueron solo ruido, pero tras varios segundos de asimilación, se produjo una explosión de alegría en su interior. Había logrado algo que se había sentido fuera de su alcance. La vida había tomado un giro inesperado, y el futuro comenzaba a parecerse más a lo que antes consideraba un sueño lejano. Pero lo que no sabía Ana era que esta nueva oportunidad también traería consigo un torrente de reacciones y emociones, tanto positivas como desafiantes. La felicidad momentánea se transformó en una sombra de incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría su madre cuando le contara que había decidido dar el paso, dejándola atrás? Cuando la tarde se tornó noche, se sintió atraída hacia el espacio del hogar donde a menudo compartían, preparándose para abrir una conversación que, por primera vez, se sentiría genuina. Ansiosa, se sentó frente a su madre. El zapato de la verdad estaba a punto de desatarse. El momento que había planeado llegaba, pero era más complicado de lo que había imaginado. ¿Sería María capaz de aceptar a esta nueva versión de Ana? Ana respiró hondo mientras encaraba a su madre, sus manos ligeramente temblorosas. La sala, iluminada por la cálida luz de una lámpara, se sentía pesada con las expectativas no expresadas de ambos. María, con su mirada atenta, parecía percibir la carga emocional que sostenía a Ana. Quiero hablar contigo sobre algo importante, inició Ana, sintiendo como las palabras se enredaban en su pecho. La conversación que había esperado con ansias ahora se tornaba un laberinto de dudas. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo el aceptar su nuevo trabajo, sino el compartir su viaje hasta aquí. María asentía, su expresión alentadora la instaba a seguir. He conseguido un trabajo en una empresa de tecnología, soltó, casi sin aliento. Al ver los ojos de su madre llenarse de sorpresa, sintió una mezcla de alivio y más angustia. Es una gran oportunidad para mí. He estado estudiando mucho y preparándome. Las palabras parecían fluir con más fuerza a medida que Ana se adentraba en su relato. Cada paso que había tomado, cada obstáculo superado se convertía en parte del engranaje que justificaba su emoción. Quería que su madre supiera que no solo era un nuevo puesto, representaba un desafío, una metamorfosis en su identidad, pero la respuesta de María no fue la que Ana esperaba. La incredulidad se convirtió en preocupación. Ana, esto no es como antes. Es un mundo difícil, y no quiero que te lastimen, replicó su madre, reafirmando sus temores. Las palabras pesaron como losa sobre los hombros de Ana, su corazón resentido ante la falta de confianza en su capacidad. Ana luchó con el deseo de discutir y el impulso de demostrar su valía. Este es mi sueño. He trabajado duro por esto. No se trata solo de dinero, sino de construir mi propia vida, respondió con una pasión renovada, desafiando las sombras de la duda que antes la atormentaban. Mientras la conversación se prolongaba, Ana se dio cuenta de que primero debía calmar sus propios miedos para poder guiar a su madre a través de este nuevo territorio. Se armó de paciencia y decidió hablar de su preparación, de los sacrificios que había realizado y del entusiasmo que la motivaba a avanzar. La perspectiva de su éxito no solo tenía el poder de transformarla a ella, sino también a la relación que había duplicado sus inseguridades. La lucha interna por no ser vista solo como la hija de María continuaba, y ahora representaba un reto mayor: ser aceptada por su madre como la mujer en la que se estaba convirtiendo. El silencio que siguió cargaba tanto significado como las palabras. Finalmente, María rompió el hielo: no quiero que te lastimen, Ana. Solo quiero verte segura. En ese momento, Ana comprendió que su madre, al igual que ella, sentía miedo ante lo desconocido. Tal vez había más en juego aquí de lo que había considerado. Su deseo de superarse no solo alteraba su vida, sino que también desafiaba las estructuras familiares que las habían definido durante tanto tiempo. Ana cerró los ojos por un instante, asimilando la fuerza de la conversación. Había una batalla interna que estaba lejos de concluir. El miedo estaba ahí, pero también el deseo de crecer. Si iba a avanzar, necesitaría el apoyo de su madre, y eso requeriría un nuevo tipo de conversación. Te prometo que no te decepcionaré, Ana finalmente dijo, su voz resonando con determinación.
Solo te pido que confíes en mí. Con un nudo en la garganta, Ana sabía que no solo estaba luchando por su carrera sino también por la aceptación de la mujer que había estado creando. La relación con su madre necesitado de una reevaluación, pero mientras las inseguridades de María parecían afianzarse, Ana no podía evitar sentir que los desafíos solo eran el principio. En cada paso que daba, otras decisiones también se harían visibles. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su futuro? Cuando la conversación terminó, un silencio diferente llenó el aire. No era solo la incertidumbre, sino un eco de posibilidades. Ana sintió el peso de su futuro balanceándose entre su deseo de ser vista y la vulnerabilidad que su madre traía a la conversación. Mientras salía de la sala, un pensamiento aterrador cruzó su mente. La carrera hacia la realización personal no solo dependía de su trabajo. La verdadera prueba sería enfrentar sus propias inseguridades y las de su madre en el proceso. ¿Sería capaz de consolidar esta nueva versión de sí misma en un entorno que aún no había aceptado por completo su evolución? Cada decisión la acercaría más a la respuesta. Ana comenzó el nuevo día con una mezcla de determinación y ansiedad burbujeante. La mañana se deslizaba suavemente, y el aire fresco llenaba la habitación mientras se preparaba para su primer día de trabajo. Mirándose en el espejo, un destello de inseguridad cruzó su rostro. Estaba realmente lista para enfrentarse a este nuevo mundo. El trayecto hacia la oficina recorría las calles que había transitado durante años, pero hoy cada esquina parecía diferente, como si la ciudad misma se estuviera preparando para jugar su parte en su metamorfosis. Las sombras de la incertidumbre se deslizaron junto a ella, recordándole el peso de las expectativas que llevaba sobre sus hombros, no solo las suyas, sino también las de su madre. Al llegar, la arquitectura moderna del edificio tecnológico la recibió con los brazos abiertos. Las paredes de vidrio reflejaban un entorno vibrante que pulsaba con creatividad y dinamismo. Sin embargo, cuando cruzó la puerta giratoria, el nudo en su estómago se arraigó más profundo. Las primeras impresiones son decisivas, y la presión de no decepcionar era abrumadora. El recibimiento en la recepción fue cálido, pero eso no disminuyó su temor. Mientras esperaba, se repitió a sí misma una y otra vez que este lugar era una plataforma para su crecimiento, un campo de entrenamiento donde podría desempeñar sus habilidades y, al mismo tiempo, superar su propia historia. La idea de una nueva Ana tomaba forma en su mente, cada vez más concreta. Durante la jornada, fue presentada a su equipo, un grupo diverso de individuos apasionados. En las primeras conversaciones, Ana sintió su adrenalina dispararse. Con cada intercambio, su mente giraba entre el deseo de demostrar su valía y la necesidad de mantener las inseguridades a raya. A cada pregunta, su respuesta era una mezcla de incertidumbre y resoluta determinación, pero ocultaba su voz interior que la desafiaba. ¿Quién eres en realidad? El primer encargo fue desafiante, y los nervios se apoderaron de ella cuando se dio cuenta de que todos sus compañeros parecían moverse con una confianza que ella aún no poseía. Sin embargo, en vez de rendirse, Ana decidió observar de cerca. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Observando a aquellos que se habían establecido ya en sus roles, su mente empezó a abrirse, comprendiendo que no estaba allí solo para encajar, sino para aprender y encontrar su propia voz. Después de un par de horas, le surgió la oportunidad de proponer un enfoque novedoso a un proyecto que estaban desarrollando. El sudor frío en su frente contrastaba con el ardor en su pecho. Luchó por hallar las palabras mientras su idea comenzaba a formarse. Con un profundo aliento, dejó escapar su propuesta. Un silencio tenso siguió a su intervención, donde su propia autocrítica resonaba más fuerte que los murmullos que comenzaron a llenarse en la sala. El líder del equipo, un hombre experimentado con una mirada aguda, la miró fijamente y, para su sorpresa, sonrió. Esa es una perspectiva interesante, Ana. ¿Puedes profundizar más sobre cómo podríamos implementarla? La validación era un fuego instantáneo que empezó a avivar su confianza. Al final de la jornada, mientras abandonaba el edificio, Ana sintió que había dado un pequeño paso hacia adelante en su propia narrativa. Este primer día no había sido solo una prueba de habilidades laborales, había sido una confrontación con sus miedos y expectativas. Pero antes de volver a casa, una decisión se estaba gestando en su mente. Si quería realmente despegar y dejar de ser vista solo como la hija de María, podría necesitar explorar esas inseguridades más a fondo. ¿Qué significaba eso para su relación con su madre?
¿Cómo podría integrar sus experiencias sin perder de vista quién era en esencia? Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Ana comprendió que esta era una carretera llena de bifurcaciones. Empezar su carrera no solo era un nuevo trabajo, sino el comienzo de un viaje introspectivo. Era el momento de preguntarse, ¿estaba dispuesta a descubrir no solo a la profesional que anhelaba ser, sino también a la hija con la que quería reconectar? Sus decisiones futuras tomarían forma con este nuevo enfoque, pero eso requería un coraje que todavía no había alcanzado por completo. A medida que se adentraba en la noche, una pregunta resonaba en su mente, un eco que pedía ser respondido: ¿qué sacrificios tendría que hacer para abrazar la nueva versión de sí misma? El día siguiente, Ana despertó con un nuevo propósito. El peso de la decisión que había tomado la noche anterior aún reverberaba en su interior. Se sentía como si sus propias ansias por crecer hubieran comenzado a dibujar un mapa entre los baches de su inseguridad. Sabía que mañana llegaría una oportunidad de mostrar quién era realmente, y no podía permitirse perderla. Mientras la mañana avanzaba, se repasó mentalmente todas las ideas que había estado acumulando. Tenía la firme intención de hablar más durante las reuniones y compartir sus pensamientos sin reservas. Pero cuando se miró de nuevo en el espejo, la sombra de la duda volvió a instalarse en sus ojos. La sensación de que podía defraudar a su equipo era casi palpable, convirtiéndose en una presión que amenazaba con abrumarla. En la oficina, mientras caminaba hacia su lugar, notó cómo algunos de sus compañeros ya tenían un ritmo establecido. Sus intercambios de ideas eran rápidos y fluidos, una danza de intelecto y creatividad que Ana deseaba dominar. Pero comprar diversión o fluidez no era algo que pudiera obtener de la noche a la mañana. Se tomó unos minutos en un rincón del pasillo, donde cerró los ojos y respiró hondo, intentando centrar su mente. Esa tarde, se convocó una reunión para evaluar los avances de los proyectos. Ana tomó la decisión de aportar más allá de su rol habitual. Al irse a la sección que dirigía a su colega más experimentado, una oleada de nervios recorrió su cuerpo. La sala se llenó de caras curiosas, todas aguardando su participación. Cuando llegó su turno, sus palabras fluyeron en un torrente. Había trabajado en una propuesta que agregaba más valor al plan original, pero para hacerlo, debía presentar sus ideas de manera clara y convincente. A medida que desglosaba los detalles, observó al líder del equipo asintiendo. Algo en su postura le dio fuerza. Al finalizar, no solo había ganado la atención de sus compañeros, sino que también encendió un debate constructivo. Por primera vez sintió que su voz estaba siendo escuchada. Una pequeña chispa dentro de ella comenzó a brillar con mayor intensidad. La aceptación no solo se reflejaba en los rostros de sus compañeros, sino que, ante todo, ardía dentro de ella. Sin embargo, en la noche, mientras regresaba a casa, un pensamiento inquietante le cortó el aliento. ¿Qué sucedía si chocaba con expectativas aún mayores? La idea de sobresalir la llenaba de ganas, pero también de temor. Si quería ser vista como más que la hija de María, podía ser necesario enfrentarse a sus inseguridades y, quizás, decepcionar a alguien en el camino. Fue en ese momento que recordó la conversación con su madre, sobre cómo ella sacrificaría todo por los sueños de su hija. Había una vida tras aquellas enseñanzas invaluables. Pero, ¿a qué costo? Así se encontró de nuevo frente al espejo, cuestionándose sobre el equilibrio entre sus propias ambiciones y el legado familiar. Ana decidió que debía hablar con su madre. Era crucial que ambas mujeres entendieran la dirección en la que se dirigía su vida. La relación no debía ser un lastre, sino un pilar de fortaleza y apoyo. El respeto mutuo era la clave. Se preparó para esa conversación el resto de la noche, hilando las palabras en su mente, dispuesta a expresar sus deseos y miedos, pero al entrar en casa, encontró un mensaje inesperado en su teléfono. Era de su madre, pronunciando un mismo aliento de apoyo. Sin embargo, al final, una frase dejó caer el peso de la tensión en el aire. Quiero hablar contigo sobre algo importante cuando puedas. Las alarmas internas se dispararon y la incertidumbre de lo que podría significar reverberó profundamente en su ser. La noche creció pesada y la realidad de que su viaje apenas comenzaba tomó un nuevo giro. La prueba verdadera de su valentía estaba por llegar, y necesitaba estar lista para el desafío que su madre le plantearía. ¿Qué revelaciones subsistirían en esa charla? Ana se despertó con un torrente de pensamientos fluyendo por su mente. La conversación que había planeado con su madre no solo era crucial, era un paso decisivo en su camino hacia la autenticidad.
No podía permitirse mostrarse vulnerable, pero tampoco quería ser una impostora. La presión de ser honestamente ella misma se intensificaba, y debía encontrar una manera de equilibrar sus aspiraciones con las expectativas familiares que, en su interior, temía que la paralizaban. La luz del día filtrándose a través de la ventana iluminó los detalles de su habitación, pero su mente seguía en sombras. En ese estado de inquietud, se sintió impulsada a hacer una lista. Por un lado, las razones para hablar con su madre, por otro, los temores que la ataban. Necesitaba una estrategia, así que se sentó y escribió, trazando un mapa de sus emociones. Cada palabra se transformaba en un ladrillo sobre el camino que deseaba transitar. Cuando llegó al trabajo, el ambiente vibraba de energía. Ana pudo notar que sus colegas parecían aún más comprometidos. Decidió que hoy no podía ser solo espectadora. La reunión de equipo iba a ser un momento decisivo para construir la confianza que había empezado a cultivar. Mientras se preparaba, una sensación de determinación empezó a reemplazar el miedo. Sus pensamientos se enfocaron: no soy solo la hija de María, tengo voz y debo usarla. Durante la reunión, su temor inicial se desvaneció, dejando espacio a una confianza renovada. Al plantear sus ideas, fue la primera en hablar, desafiando la inercia. Sus palabras comenzaron a fluir como un río. Ella presentó un enfoque innovador que no solo tocaba sus proyectos, sino que dejaba claro que tenía mucho que aportar. Se sintió viva, cada observador atento, como si, por fin, su esencia fuera reconocida, pero, a medida que terminó su exposición, la sensación de éxito se tornó ambivalente. La mirada de su jefe se posó sobre ella con una mezcla de aprecio y expectativa. Ana sintió que el logro inminente venía acompañado de una nueva carga. Ahora, sería aún más responsable. La idea de decepcionarlo, o a su madre, la presionaba con igual intensidad. Esa tarde, su jefe la citó a una reunión privada. Mientras esperaba, su corazón latía en un ritmo frenético. ¿Sería una crítica o un halago? Ana se encontraba en una encrucijada donde cada elección empezaba a definir el futuro que anhelaba. Tras unos momentos, entró en la oficina. La sensación de ser vista sentó los cimientos de su ansiedad. Quiero hablarte sobre el siguiente paso en tu carrera, comenzó su jefe, creando una atmósfera cargada de posibilidades. Ana sintió que su destino se hallaba en la balanza. En ese instante, consciente de su propia valía y de cuánto había crecido, decidió que merecía ser escuchada, no solo por su jefe, sino por su madre, a quien debía contarle sobre sus inquietudes y descubrimientos personales. Volvió a casa con la mente agitada. Sabía que la conversación que tendría con su madre sería fundamental. ¿Estaría preparada para compartir sus miedos y la beauty de su nueva voz? El mensaje previo de su madre resonaba en su interior, algo importante. Ana sentía que debía actuar antes de que la incertidumbre la devorara. Se prometió que en la cena de esa noche, no solo se abriría a sí misma, sino que presionaría para que su madre también se abriera. Mientras la cena avanzaba, la tensión era palpable. Las preguntas no solo flotaban en el aire, eran urgentes. ¿Lograrían, finalmente, entrelazar sus caminos? ¿Qué revelaciones saldrían a la luz, acercando su relación o creando más distancia entre ellas? La puerta entreabierta hacia el futuro inminente la llenó de un renovado propósito. Lo que estaba por descubrir cambiaría por completo la percepción que tenía de sí misma y de su familia. La conversación apenas comenzaba y una pregunta presionaba en su mente: ¿cómo enfrentar lo desconocido que revelaría su madre? Ana respiró hondo, intentando despejar la nublada mente que la acompañaba durante la cena. El aroma del guiso familiar era un pacificador, pero su corazón aún latía con un inquietante ritmo acelerado, sincronizado con las expectativas que parecían multiplicarse en cada segundo. Miró a su madre, que se movía con la habitual agilidad por la cocina, como si no hubiera algo de peso apremiante en la atmósfera. Esa normalidad contrastaba intensamente con el dilema interno que la consumía. Cuando se sentaron a la mesa, las palabras se atascaban en la garganta de Ana. Su madre, absorta en la comida, parecía no notar las tormentas que atravesaban la mente de su hija. La primera cucharada de arroz se perdió en un silencio denso, cada bocado un recordatorio de su propósito, pero también de su miedo. Debo tomar el control de esta conversación, pensó, decidida a romper el hielo que la separaba. Mamá, ¿hay algo importante que tienes que contarme?
La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera repensarla, impulsada por una mezcla de ansiedad y necesidad de conexión. La mirada de su madre se tornó seria. ¿Sabía algo? La tensión creció. Hay cosas que no se dicen, respondió su madre, cuyas manos ahora se detenían sobre su plato. El tiempo pasa, pero las heridas deben sanar en su propio tiempo. Ana sintió que una pared se levantaba entre ellas. Consciente de que debía luchar contra ese muro, internamente cualificaba su valor. No puedo seguir siendo la hija silenciosa. Con más claridad de la que sintió en meses, comenzó a compartir sus propias inseguridades, sus deseos profesionales y su lucha por ser auténtica en su entorno. Cada palabra era un ladrillo que caía del muro que había construido alrededor de su verdad. La socava expresión de su madre fue el detonante que necesitaba. Poco a poco, la conversación evolucionó a un intercambio genuino. Ana se dio cuenta de que su madre también había vivido experiencias no reveladas, recuerdos encapsulados entre las expectativas de ser la mujer trabajadora, la madre devota. El espacio que se generó entre ambas estaba lleno de sorpresas. La vulnerabilidad de su madre fue un regalo inesperado. Se descubrió que, en este proceso de apertura, estaba reconstruyendo no solo su relación, sino también su propia identidad. Conforme la cena avanzaba, Ana comenzó a percibir la carga que su madre había llevado sola. Reveló que, durante años, había estado enviando apoyo a su abuela en la distancia, poco a poco construyendo un puente entre dos generaciones. La historia era profunda y dolorosa, y aunque había resonancia en la lucha de su madre, Ana se sintió aliviada y conectada en un nivel más profundo. Al concluir la cena, se dieron cuenta de que habiendo transformado el silencio en diálogo, había una oportunidad para crecer juntas. La nueva apertura despertó en Ana un fuerte sentido de empoderamiento. Comprendió que estas verdades compartidas serían la base para tejer una nueva relación, aquella que le permitiría ser plenamente ella misma sin miedo a juicio. Pero el eco de la revelación que su madre había mencionado sobre su abuela persiste en su mente. ¿Qué más hay detrás de ese secreto?, se preguntó Ana, sintiendo una nueva urgencia por explorar no solo el legado familiar, sino también su futuro. La certidumbre de que algo más estaba por descubrirse la dejó en un estado de anticipación, y Ana se dio cuenta de que tenía que abordar su propio camino con confianza renovada. Mientras la conversación cerraba, nuevas preguntas comenzaron a formarse en su mente. ¿Qué impacto tendrá esto en mi carrera? ¿Y si también hay un legado que reclamar? Una nueva batalla interna surgía. El momento decisivo que había logrado entre su madre ahora se veía emparejado con un llamado a descubrir su propio potencial. Entonces, en medio de su reflexión, una idea emergió. ¿Podría la conexión que acababa de forjar llevarla a cumplir sus sueños más allá de su entorno familiar? La noche aún no había terminado. Ana despertó al día siguiente con una mezcla de emoción. La conversación con su madre había dejado una huella profunda en su corazón, y la promesa de un camino compartido entre ambas mujeres parecía iluminar las perspectivas del futuro. Ya no solo era la hija de María, había comenzado a emerger como Ana, con una voz propia, y eso le daba poder. El trayecto hacia su trabajo resonaba con una confianza renovada. Al llegar, se sentía parte de un entorno vibrante, donde cada rincón parecía reflejar sus aspiraciones. Este día sería diferente. Había decidido que no solo contribuiría con sus ideas, sino que también se permitiría ser vista tal como era. Durante una reunión de equipo, su jefe volvió a mencionar su propuesta de añadir un enfoque innovador al proyecto en el que estaban trabajando. Esta vez, Ana levantó la mano sin titubear. Creo que podemos explorar el uso de tecnología emergente para optimizar nuestros procesos, comenzó, sintiendo cómo la energía fluía a través de ella. Las miradas curiosas de sus compañeros se convirtieron en alimento para su pasión. Las palabras se desataron, transformándose en una presentación fluida que capturó la atención de todos. Cada gráfico que mostraba representaba su dedicación y esfuerzo. El eco de sus palabras reverberaba entre sus colegas, y por primera vez, Ana se sintió plenamente funcional en su entorno, como parte crucial del engranaje colaborativo. Cuando concluyó, el aplauso resonó en la sala. Su corazón se hinchó de orgullo y satisfacción. Su jefe, con una sonrisa de aprobación, exclamó: Ana, lo que has propuesto tiene potencial. Vamos a presentarlo al comité. En ese instante, las inseguridades que habían coexistido en su mente comenzaron a desvanecerse. Era un auténtico reconocimiento a su esfuerzo y crecimiento. A medida que los días pasaban,
la propuesta de Ana fue tomando forma, y la idea de ser vista de una manera que jamás había imaginado se volvió palpable. Las reuniones se convirtieron en un espacio donde podía brillar, y su enfoque audaz empezó a influir en el ambiente laboral. Gradualmente, comenzó a destacar en el equipo, no solo como la hija de María, sino como una profesional con ideas valiosas. Los efectos de su transformación personal también empezaron a reflejarse en su relación con su madre. Ana decidió compartir cada avance, cada pequeño logro, como un antídoto contra el recelo que había rodeado a sus experiencias previas. Así, María empezó a participar más en las conversaciones que Ana iniciaba. La conexión con su madre creció, y la vulnerabilidad engendró fortaleza en ambas. Una tarde, Ana invitó a María a la oficina para mostrarle directamente el impacto que su apoyo había tenido en su carrera. Mientras caminaban por los pasillos, la madre observó la energía de su hija fluir. Conforme Ana le relataba sus experiencias, la mirada de orgullo en los ojos de María desbordaba todo lo que había deseado haber visto antes. Nunca imaginé que llegaría tan lejos, confesó María, la emoción brillando en su voz. Ana sintió que cada palabra de su madre era un triunfo compartido. La conversación sincera rápidamente tocó las fibras más profundas de ambas, un indicio de que los secretos de antaño habían comenzado a sanar. A partir de ese momento, Ana se comprometió a seguir construyendo su trayectoria sin olvidar el legado que la acompañaba. Finalmente, los días llegaron a su clímax cuando fue invitada a presentar la propuesta en un evento importante de la empresa. En la ceremonia, rodeada de líderes de la industria, Ana se plantó frente al podio, con su madre en el público. Era un momento de culminación de sus esfuerzos y del viaje compartido que había forjado con su madre. Hoy no hablo solo por mí, sino por las generaciones de mujeres valientes que abrieron el camino, comenzó, sintiendo como cada palabra resonaba más allá del micrófono. Quiero que todos sepan que cada sacrificio ha tenido un propósito. La voz de mi madre está en cada uno de mis logros, sin su amor y dedicación, no estaría aquí hoy. La sala estalló en aplausos. Al finalizar, un nuevo rayo de claridad iluminó su futuro. La confianza que había cultivado brillaba intensamente dentro de ella. Ana no solo había conquistado sus miedos y limitaciones, sino que también había honrado el sacrificio de su madre de una manera que jamás había imaginado. Ahora era capaz de existir como Ana, la profesional, la hija y la mujer que había hecho suya su historia. La conexión entre ellas se había transformado en un lazo irrompible. Ambas habían aprendido que el amor y el sacrificio no eran cadenas, eran propelentes para el desarrollo personal. Ana había tomado las riendas de su destino, estableciendo su propia identidad y, a su vez, reconociendo la esencia de su madre. María, por su parte, había aprendido a soltar el control, permitiendo que su hija volara. Así, entendieron que cada uno de sus pasados estaba interconectado, pero que su futuro se construiría sobre la libertad de perseguir sueños individuales. Juntas, Ana y María habían moldeado un nuevo legado, donde la independencia y el amor convergen en un tejido brillante de posibilidades. Ambas estaban listas para enfrentar lo que su nuevo camino les deparase, y el futuro parecía más prometedor que jamás. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia transformadora con al menos 5 amigos que necesiten ver este cierre inspirador. No olviden dejar un Me Gusta Now para estimular el algoritmo. Además, si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus voces son valiosas. Juntos, podemos fomentar un espacio de crecimiento y superación personal.